Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 10. Una salvación tan grande. Capítulo 50. La pasión de Cristo. La base de todas las facetas, los logros y los beneficios de la muerte de Cristo es, por supuesto, el evento histórico de su muerte en la cruz. Pasión significa sufrimiento y particularmente los sufrimientos de Cristo entre la noche de la última cena y la crucifixión. 1. La necesidad de su pasión. A causa de la pecaminosidad e incapacidad del hombre, algún otro tenía que intervenir y ayudarle, si es que había de hallar aceptación y comunión con un Dios santo. El pecado trajo y trae alejamiento de Dios, y la depravación significa que nada que haga el hombre ganará algún favor o consideración de Dios en lo que concierne a la salvación. Sin repetir lo dicho al tratar la doctrina del pecado, los puntos prominentes se tienen que repasar. Todos los que nacen en este mundo están condenados a causa de A. Su relación con el pecado de Adán, Romanos 5:12, y B. A causa de la naturaleza pecaminosa con la cual todos nacen, Efesios 2:3. Además, C. Todos cometen pecado, el cual es el fruto inevitable de la naturaleza pecaminosa, Romanos 3:9 al 23. Esto significa no solo condenación universal, sino que también establece la necesidad universal de que todos tienen que ser salvos de la penalidad del pecado. Todo el nacido en este mundo es impotente para hacer algo a fin de ganar favor soteriológico con Dios. La depravación, recuérdese, no significa que las personas no puedan o no lleven a cabo acciones que son buenas a la vista del hombre y de Dios, ni tampoco significa que el hombre pecaminoso no tenga conciencia para juzgar por sí mismo entre el bien y el mal, ni que las personas incurran en toda forma de pecado o aún en algún pecado particular en la mayor medida posible. Pero la depravación sí significa que por el hecho de que el ser entero del hombre ha sido corrompido, éste nunca puede hacer algo que le gane favor salvífico con Dios. Con relación a la salvación, esto significa que la ayuda tendrá que provenir de otro que no haya sido afectado con esa corrupción, alguien sin pecado. 2. La persona de la pasión. La persona implicada en el pago sacrificial o sacrificio expiatorio fue el Dios hombre. Solamente esta clase de ser podría haber efectuado nuestra salvación de nuevo. Sin repetir lo dicho al tratar de la cristología, permítaseme repasar algunas de las características sobresalientes de su persona que se relacionan con su obra expiatoria. Aunque las escrituras presentan varias razones para la encarnación, la principal es a fin de que él pudiera salvar a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. Para lograr esto fue indispensable la encarnación, es decir, Dios en carne. Dios ha declarado que la penalidad del pecado tiene que ser la muerte. Puesto que Dios no puede morir, tuvo que haber una encarnación para que hubiera una naturaleza humana que pudiera experimentar la muerte y así pagar la penalidad por el pecado. El nacimiento virginal fue la forma ordenada por Dios para llevar a cabo la encarnación. Si podría haberlo hecho de otra manera y todavía preservar la naturaleza inmaculada de Jesucristo, puede solo ser un asunto de conjetura. El hecho es que él lo hizo por medio del nacimiento virginal. Indiscutiblemente, el pronombre relativo singular femenino en Mateo 1:16 une a Cristo a solo un progenitor humano, su madre. Fue un nacimiento virginal. El resultado del nacimiento virginal fue un Dios hombre. El Dios siempre existió. La naturaleza humana total fue concebida por el Espíritu en el vientre de María y el bebé nació completamente Dios y un ser humano perfecto, unidos en una persona para siempre. Esto se llama la unión hipostática. Solo este Dios hombre único en toda la historia llena los requisitos para ser un Salvador adecuado. El Salvador tenía que ser humano para poder morir, puesto que Dios no muere, y el Salvador tenía que ser Dios para que esa muerte pudiera ser un pago efectivo del pecado.
Cuando una persona pecaminosa muere, muere por sus propios pecados. Una persona sin pecado puede hacer el pago expiatorio por los pecados de otros. Nótese esta verdad en los versículos introductorios de Romanos 1. Cuando Pablo describe el Evangelio, versículo 1, dice que es concerniente al Hijo de Dios, versículo 3, y que el Hijo fue humano, de la simiente de David, versículo 3, y divino, declarado Hijo de Dios, versículo 4. En otras palabras, tenemos un evangelio simplemente porque tenemos un Salvador que es Dios y hombre capaz de morir, y Dios para hacer de esa muerte un pago satisfactorio por los pecados del mundo. Ninguna salvador de otra clase puede salvar. 3. Los sufrimientos de la pasión. La teología clásica protestante ha calificado los sufrimientos de Cristo en su muerte como su obediencia pasiva. Esta obediencia pasiva se contrasta con la obediencia activa de Cristo, la cual se refiere a la obediencia que mostró durante su vida. Su vida fue, por supuesto, una vida de obediencia, comenzando con su aceptación voluntaria de la encarnación, Hebreos 10, 5 al 10, y continuando durante toda su vida en la tierra. Lucas 2:52, Juan 8:29. Él aprendió la obediencia a través del sufrimiento, Hebreos 5:8. Los sufrimientos de la vida de Cristo, aunque reales, no fueron salvíficos. No obstante, el mérito de su muerte expiatoria es inseparable de su vida sin pecado y perfecta, el cual fue evidenciado por su vida de obediencia. Así que mientras que los teólogos han llegado y hecho esta distinción entre los sufrimientos de la vida y de la muerte, obediencia activa y pasiva, ello no tiene gran importancia, ya que solamente fueron expiatorios los sufrimientos de su muerte y su obediencia en ser el cordero sacrificial. Entonces, estrictamente hablando, solo fueron expiatorios sus sufrimientos en la cruz. Fue durante las 3 horas de oscuridad cuando Dios puso sobre Cristo los pecados del mundo que la expiación se realizó. Los abusos y azotes que precedieron a su tiempo en la cruz fueron parte de los sufrimientos de su vida. 4. El bosquejo de la pasión. Como notamos al principio de este capítulo, la pasión usualmente incluye los eventos desde la última cena hasta la crucifixión. Aquí está un bosquejo de estos eventos y la naturaleza de las cosas que acontecieron en aquellas últimas horas de la vida de Cristo. A. Los juicios. El sitio tradicional de la Pascua es un aposento alto situado en el extremo suroeste de la ciudad de Jerusalén. Desde allí el grupo atravesó la ciudad hasta llegar al huerto de Getsemaní, en las laderas del Monte de los Olivos al este de Jerusalén, donde el Señor fue traicionado, arrestado y donde también le restauró la oreja a Malco. Esto posiblemente ocurrió alrededor de las 3 a.m. Atravesando la ciudad de nuevo, nuestro Señor fue llevado a la casa de Anás para un juicio. Las casas de Anás y de Caifás estaban en la sección suroeste de la ciudad, no lejos del aposento alto donde anteriormente habían estado. Entonces fueron a la corte de la casa de Caifás, donde a lo menos un quórum del Sanedrín se reunió y dictó sentencia sobre el Señor. Cuando llegó la mañana, el Sanedrín completo confirmó la sentencia dictada unas horas antes. Entonces llevaron al Señor ante Pilato, ya que los judíos no tenían autoridad para llevar a cabo la sentencia de muerte. La sala de juicios de Pilato estaba cerca del extremo noroeste del área del templo. Tuvieron pues que atravesar la ciudad desde la casa de Caifás. Después siguió una examinación por Herodes. Su palacio estaba en el muro occidental de la ciudad, así que el Señor atravesó la ciudad una vez más. Llevado a través de la ciudad de nuevo al tribunal de Pilato, el Señor fue condenado a ser crucificado. El sitio de la crucifixión es punto de debate. Los dos candidatos son la iglesia del Santo Sepulcro, al oeste de la sala de juicios de Pilato, y el Calvario de Gordon, al noroeste del tribunal de Pilato. Cualquiera de los dos sitios requería otro viaje a través de una porción extensa de Jerusalén. B. El día.
El punto de vista tradicional de una crucifixión el viernes tiene todo para ser recomendado y nada para contradecirlo. Todos los evangelios afirman que el día después de la crucifixión era el sábado. Mateo 27:62, 28:1, Marcos 15:42, Lucas 23:56, Juan 19:31. Todos los evangelios afirmaron que las mujeres visitaron la tumba de Jesús el día después del sábado, es decir, el primer día de la semana, el domingo. Mateo 28:1, Marcos 16:1, Lucas 24:1, Juan 20:1. La práctica común de los judíos era referirse a una porción del día o de la noche como al día entero. Génesis 42, 17 y 18, Primera de Samuel 30, 12 y 13, Primera de Reyes 20, 29, Segunda de Crónicas 10, 5 y 12, Esther 4, 16, 5, 1. Por lo tanto, para cumplir los 3 días y 3 noches de Mateo 12:40, fue necesario que el Señor estuviese en la tumba la parte del viernes antes de la puesta del sol, día 1, el sábado entero, día 2, y la parte del domingo después de la puesta del sol del sábado, hasta que ocurriera la resurrección, día 3. Y por supuesto, las escrituras afirman que Él resucitó al tercer día. Primera de Corintios 15:4. C. El método. La crucifixión era de origen oriental. Los persas la practicaban y aparentemente Alejandro el Grande la aprendió de ellos. Fenicia, famosa por sus prácticas bárbaras, con frecuencia usaba la crucifixión. Parece que Roma la adoptó de Cartago y la perfeccionó como medio de llevar a cabo la pena capital. Roma la empleó hasta tal punto que es más de lo que uno se pudiera imaginar. Después de ser sentenciado, el condenado era azotado con un látigo de cuero cargado con fragmentos de metal o hueso. Entonces le exigían que llevara la viga transversal sobre los hombros hasta el sitio en que iba a ser ejecutado. Esta viga medía aproximadamente 2 metros de longitud y pesaba unos 14 kilogramos. Era fijada al poste vertical que ya estaba colocado en el lugar de la ejecución. Clavos de 7 pulgadas de largo con cabeza para impedir que el cuerpo se zafara. Se metían por las manos y los pies de la víctima. Algunas veces también se usaban sogas para mantener el cuerpo en la cruz. Los romanos habían aprendido a empujar los pies hacia arriba cuando los clavaban a la cruz para que la víctima pudiese apoyarse en el clavo y llevar su cuerpo hacia arriba momentáneamente para respirar con más facilidad. La muerte rara vez llegaba en menos de 36 horas, aunque la mayoría de las personas padecían por 2 o 3 días antes de morir. Sed insaciable, dolor debido a la flagelación, calambres, mareos, vergüenza pública y el horror de saber lo que les esperaba antes de ser librados por la muerte. Todo esto se combinaba para hacer de la crucifixión una manera horrible de morir. Esto es lo que los hombres le hicieron al Señor y Dios puso sobre él la iniquidad de todos nosotros. Él murió para pagar la penalidad del pecado y él murió por usted y por mí.